Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al segundo episodio de SEO sin filtros. Al quinto ya podríamos hacer nuestro primer especial. Buena idea. Sí. Yo soy Alex, consultor en la agencia, y aquí está Iván, CEO de SEOcom. Y hoy vamos a hablar de los puntos a tener en cuenta sobre si quieres contratar a una agencia SEO, ¿no? En el momento en que estás pensando en contratar los servicios SEO, pues qué factores deberías tener muy presentes y también, ¿no? qué red flags un poco deberías tener presentes en el momento de contratar el servicio. Sin más preámbulo, ¿no? Podemos empezar. Y el primer punto sería un poco, ¿no? los años de experiencia, ¿no? El background que tiene la agencia dentro del sector, aunque creo que no es garantía tampoco de nada, sí que es un factor, ¿no? que habría que tener en cuenta. Al final las agencias pues tienen mucha rotación y podría ser que es con una agencia con muchos años, pero con personal que lleva poco tiempo trabajando en ello, pero sí que es verdad, ¿no? que los años de experiencia de una agencia podría ser un factor a tener en cuenta. Si está bien montada la agencia, sí, porque al final de alguna forma nos va a permitir tener un histórico, una formación, un knowledge, y al final esto es yo creo que es la clave. Y al final los casos de éxito, es decir, ejemplos de proyectos que dan resultados. Si tú crees, por ejemplo, que en propuestas comerciales o cuando se empiezan a entablar las primeras conversaciones con un potencial cliente, el hecho de dar a conocer, ¿no? aquellos proyectos que han salido bien o aquellas marcas más reputadas, ¿no? aquellos casos de éxito, puede ser un factor que marque la diferencia o que ayude un poco a... Bueno, yo creo que el cliente de alguna forma conecta con la marca con otros clientes de su mismo estilo, del mismo tamaño, ¿no? Es muy difícil que un cliente muy pequeñito vaya con una agencia muy grande porque básicamente ya te asusta, ¿no? Pero sí, al final el sector, todos los sectores se conocen, en el sector SEO todos nos conocemos, y en el sector de los diferentes clientes, sector hotelero, todo el mundo se conoce, y al final tú sabes al final si la agencia es buena y no, con lo cual al final los casos de éxito desde mi punto de vista dan seguridad, dan garantía. Y luego relacionado con ello también sistema de recomendación, ¿no? Que al final aquí vemos, por ejemplo, que muchos clientes también entran porque vienen recomendados de, hostia, pues tuve a este consultor que trabaja en SEOcom, me gustó, ¿no? Y también sería un buen punto. Yo creo que es el filtro ideal para un cliente. Es decir, cuando alguien te recomienda, es decir, si al final un cliente recomienda a otro cliente, al final es una garantía, porque al final, si a ti no se está yendo bien, ya no vas a recomendarlo, ¿no? Con lo cual, eso sería lo ideal, ¿no? Si la gente tiene muchos problemas con una agencia, ya es un red flag total. Perfecto, pues este sería el primer punto, el histórico que tenga la agencia dentro del sector. Y el segundo, que también va un poco relacionado y puede parecer a veces un poco contradictorio, ¿no? Es si como agencia, o sea, como tú como persona que va a contratar el servicio, te interesa o no que la agencia que estás pensando en contratar tenga experiencia dentro del mismo sector, ¿no? Esto lo comentábamos el otro día. Al final, sectores como el hotelero, por ejemplo. Si yo tengo una empresa hotelera, me interesa que la agencia que voy a contratar tenga experiencia en este sector, o por el contrario, no me interesa por el hecho de que pueda llevar a algún cliente que sea mi competencia, y también puede haber un poco ahí de competencia, bueno, no sé si llamarla desleal. Mi opinión aquí te diría que es un poco contradictoria. Es decir, creo que conocer el sector, sobre todo en algunos nichos que son muy competidos o exageradamente competidos, hoteleros, el sector del juego o otro tipo de sectores, banca, son muy competidos, y creo que es importante conocer muy bien el sector, pero también es verdad que en una estrategia SEO podemos utilizar conocimiento de otros sectores que no tienen nada que ver con el sector en el cual estamos, no tienen nada que ver con el sector de hoteleros, y aprovecharlo. ¿En qué casos crees que puede venir bien? Bueno, al final yo creo que hay muchas cosas que se hacen en e-commerce o en cosas que no tienen nada que ver con tu sector, y que de alguna forma puedes atraer una estrategia que se ha utilizado en un e-commerce y aprovecharlo. Por ejemplo, en estrategias de contenidos de web de hoteles o lo que sea, hay cosas que te pueden dar ideas para ver cómo trabajamos la página de productos de un e-commerce, y en el fondo son dos cosas diferentes, ¿no? Pero son dos sectores diferentes, pero que de alguna forma una estrategia la puedes llegar a traer a la otra. Con lo cual, para mí tenemos las dos partes. Hay sectores muy de nicho, pero también es verdad que sucede que todo el mundo está haciendo lo mismo. El sector hotelero, todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Con lo cual, para mí es clave a veces salir de la caja y hacer cosas diferentes, y eso de alguna forma es lo que marca la diferencia en la estrategia SEO a veces. O sea, al final la experiencia en sí
ya es un factor que va bien, independientemente de si tiene relación con el sector que se va a trabajar o no. Adicionalmente, sí que, por ejemplo, creo que aunque pienses contratar una agencia que tenga una experiencia dentro del sector en que tú te encuentras, no hay dos proyectos iguales ni dos momentos iguales. Puede ser que la estrategia que hayas llevado a cabo para el sector hotelero en determinado momento no funcione en el otro, por temas de reputación que tiene la marca, autoridad. Exacto, el histórico SEO que se haya hecho en el pasado, en qué punto esté, ¿no? Sí. O sea que tampoco es garantía de nada. Sí que es verdad, bueno, que es un plus, ¿no? No es garantía, lo que yo creo que da una seguridad ficticia al cliente. Eso sí que es un buen punto. Yo creo que da cierta seguridad, aunque realmente, como tú dices, no garantiza nada. Pero bueno, es la seguridad que a veces el cliente busca. Y si tienes esa experiencia en ese sector, pues qué menos que decirlo. Un punto añadido. Claro. Sí. Perfecto, pues vamos al tercer punto, que es si la agencia que tienes pensado contratar trabaja o no con proyectos cerrados, los hace a medida en función de las necesidades, ¿no? Sí que es verdad que a veces se suelen ver algunas ofertas comerciales donde, por ejemplo, se garantiza posicionamiento de keywords o estrategias un poco de dudosa efectividad hoy en día, y que esa misma propuesta equivale a cualquier tipo de proyecto que entre, independientemente del sector, momento en el que se encuentre, ¿no? Que está todo ya como un poco predefinido, o si te hace un poco la estrategia un poco a medida. Yo creo que esto da para un podcast total, ¿no? Especial. Yo creo que son tipos de clientes. Es decir, si tú estás haciendo un SEO para un cliente tipo de, no sé, clientes freelance, macro o micro de, no sé, 200, 300, 500 euros, es un paquete cerrado y se hace lo que sea, ¿no? Para los clientes a los que vamos nosotros es un poco diferente, ¿no? Nosotros al final tenemos que analizar el tipo de cliente, el negocio, toda la arquitectura, la estrategia, es decir, plantear cómo están haciendo las cosas, qué están haciendo, cuáles son sus objetivos. Al final no se puede hacer nunca nada personalizado. Al final hay situaciones en las cuales tenemos clientes que tienen equipo, clientes que no tienen equipo, clientes que tienen gente de contenido, de desarrollo, de analítica, de CRO, y otros clientes que no tienen nada. Con lo cual, al final, tener un producto cerrado sería, en nuestro caso, sería imposible. Aparte, también depende de los objetivos. Al final, si tú planteas unos objetivos muy agresivos y un plan de crecimiento muy radical, obviamente necesitas tener una inversión mucho mayor, ¿no? Entonces, al final, creo que realmente es un tipo de cliente diferente. Que hay agencias que trabajan con un paquete muy cerrado y esto vale, me invento, 500 o vale 1.000 euros para todo el mundo, vale, sí, bueno, no es nuestra opción porque creemos que no es lo que hay que hacer. Para mí es como si fueras a llevar un coche al mecánico y dijera, arreglar el coche vale 200 euros, ¿no? Bueno, va a depender de si hay que cambiar el neumático, hay que cambiar el motor o hay que cambiar las bujías. Pues un poco el planteamiento es que hay que estudiar el proyecto y en base a eso tener un fee para poder alcanzar los objetivos. Sí, yo creo que un poco el factor diferenciador sería el fee que te propongan, ¿no? Al final, lo que dices, para 500 euros, pues al final te van a hacer quizá un SEO más de guerrilla, más estandarizado y demás, pero a partir de ciertos niveles de presupuestos, yo creo que una red flag importante sería que notaras que la agencia que tienes pensado contratar o que estás valorando no siente un especial interés por el contexto del proyecto, por si se ha hecho SEO previamente o no, que ciertas preguntas, ¿no? Que te deberían hacer ciertas preguntas para asegurarse un poco de lo que tú necesitas, si se han hecho migraciones recientemente, si se han sufrido penalizaciones, todo este tipo de contexto histórico. En el momento en que la potencial agencia que pretendes contratar ves que manifiesta un interés por todo eso, sería como un factor, ¿no? Seguramente positivo a tener en cuenta. Sí, yo creo que en este caso hay una situación que se da, que es que el SEO es, vamos a decir que no es una ciencia exacta, ¿no? Con lo cual yo creo que muchas agencias, sobre todo pequeñas, se aprovechan de esta situación de que no es algo que haga hoy y mañana tenga resultados, y entonces va muy a largo plazo. El largoplacismo, ¿no? Que se habla, ¿no? Sí. Y después hay un tema que es que hay muchos temas que sí que se ve el contenido, lo que se hace, pero hay otras partes que el usuario, el cliente no ve, no se percibe. Y a veces el valor de las acciones SEO no se perciben por parte del cliente. Hay que hacer una parte educativa y una parte de formación muy grande. Eso es un podcast que podríamos sacar también, cómo tenemos transmitir el valor de... Tenemos dos ideas. Porque el problema que hay es que el cliente a veces plantea, oye, ¿qué estás haciendo, no? Y
Yo voy a poner un ejemplo que nos pasó hace unos años de un cliente que básicamente nos intentó contratar. Nuestro fee era elevado para lo que ella asumía en este caso, y al final se fue con otra agencia. Típica agencia de 300, 400, 500 euros, porque al final el planteamiento es, oye, esto me cuesta 200, esto me cuesta 1000, pues, hacéis lo mismo, ¿vale? Al final hay una cosa que es sentido común, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un fee de 200 euros o 500, o lo haces todo automatizado, con lo cual no tienes ninguna personalización y todo es sin un poco de coherencia, o no tiene mucho sentido, ¿no? En este caso, el cliente se fue con una agencia muchísimo más pequeña, que hacían un fee de 300 o 400 euros. El proyecto no funcionó. Se fueron con otra, que básicamente era un poquito más alta, no funcionó. Esta persona se cansó y hizo un curso de SEO, y cuando hizo el curso de SEO nos llamó. Y lo que me pareció más curioso es que la explicación fue: hola, no sé si te acuerdas de mí, estuvimos hablando hace 3 o 4 años, sí, tal, que no escogimos por un tema de costes, cogimos a estas personas, no funcionó, cogimos a agencia, no funcionó, hice un curso de SEO, Y ahora que te veo, y fue cuando vi el trabajo, y fue cuando dije, es que esto no se puede hacer con 200 euros o 500 euros, es inviable hacerlo. Entonces fue cuando nos contrató de alguna forma, ¿no? Curioso. Y eso yo creo que es porque no podemos, no sé si poner en valor o hacer la explicación correcta al cliente para que vea realmente lo que está haciendo. Es que no es tarea sencilla. Yo a veces con algún cliente se lo transmito parece que mi trabajo estas 2 semanas ha sido invisible, ¿no? Porque estoy como muy metido, como picando de todo lo que hay que arreglar, pero que sepas que lo que se ha hecho a cabo, ¿no? Estas semanas ha sido esto, esto y esto, pero sí que es verdad que hay como momentos silenciosos donde el SEO podría trabajar en su burbuja oscura, ¿no? Y el hecho de manifestar qué se está haciendo y sobre todo qué va a aportar, ¿no? Lo que se está haciendo es un punto que en la experiencia que yo aquí veo que no es nada sencillo el hecho de transmitirlo, y hay que esforzarse proactivamente en ello, porque a veces la sensación que tú puedes tener de que estás trabajando muy bien puede sorprender el hecho de la sensación que puede tener el receptor de, oye, ¿qué está haciendo ¿no? Y puede ser que tú estés haciendo un buen trabajo, pero no sepas transmitírselo a la otra persona, y es algo complejo. Bueno, al final es un punto de conocimiento. En el mundo de la programación pasa mucho. Al final, tú tienes que desarrollar un formulario, por poner un ejemplo, y el formulario son 4 campos. Es un momento, ¿no? Lo que el usuario no ve es que detrás se conecta con un CRM, se conecta con una base de datos, hace una serie de cosas, pero es algo que nadie percibe lo que es si no eres programador, ¿no? Entonces al final el usuario dice, pues simplemente poner el formulario y darle al botón y ya está, ¿no? Y para nosotros creo que es clave hacer una parte formativa importante sobre qué es lo que hace, qué es lo que conlleva, riesgos que hay hacer una cosa, ¿no? Es como una migración, ¿no? La migración se puede hacer de muchas formas, pero una migración mal hecha en el mundo SEO es una catástrofe. Y a veces el cliente no lo percibe. Total. Y hay que trabajarlo bien la parte formativa.